política. Continuamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa por 4 minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero comenzar agradeciendo al ministro de Educación y felicitándolo por su presentación y la manera clara, ordenada y respetuosa con que se ha respondido a las inquietudes de este Congreso. Quisiera además señalar que mis comentarios en relación con los logros de su gestión tienen sobre todo como propósito de recordar que estamos ante un ministro que puede ser acusado de cualquier cosa menos de incapaz, porque los logros de desempeño están para demostrar precisamente lo contrario, que han sido corroborados además por los resultados de la última prueba PISA. Obviamente lo que tenemos por delante es muchísimo, pero son resultados nada desdeñables. Y por esa razón es que estoy seguro que el ministro tendrá la capacidad de responder al mensaje del Congreso en el sentido de tomar las precauciones debidas para que hechos lamentables como el de la compra de computadoras no vuelva a ocurrir y que a través de su Procuraduría además se haga lo necesario para garantizar que las personas involucradas en este hecho de corrupción sean debidamente condenadas, y no solo condenadas, sino que devuelvan el dinero mal habido si fuera el caso. Y también que recoja el mensaje del Congreso de redoblar esfuerzos y hacer lo necesario para garantizar el éxito de los Panamericanos. Yo estoy seguro que la mayoría de miembros de este hemiciclo comparten la idea de que los Panamericanos pueden ser una gran oportunidad si sabemos aprovecharla bien, para contribuir a una mejor marca país, para impulsar el deporte nacional y lograr que alcance en la agenda pública el lugar que la congresista Leila Chihuán quisiera que tenga y que creo que todos queremos que tenga. Los Panamericanos son una gran oportunidad para lograrlo. Y en tercer lugar también porque es un evento que va a traer turismo y que puede ayudarnos a promover el Perú como destino turístico en la medida en que 700 millones de personas, es decir, una décima parte de la población mundial, van a seguir estos Juegos deportivos. Pero yo creo que hay 3 preocupaciones que de alguna manera compartimos, no solo en esta bancada, sino en el hemiciclo en relación con los Juegos. La primera es la del cronograma, la segunda el costo económico y la tercera las amenazas de la corrupción en relación con los recursos que se van a utilizar. En relación con el cronograma, yo quisiera decir que se ha reconocido que pudiéramos haber avanzado más rápido, pero que estamos a tiempo para cumplir satisfactoriamente con los compromisos del Perú. Y así lo acaba de demostrar una alta autoridad de ODEPA que acaba de venir al Perú para ver cómo van el avance de los trabajos. De manera que yo creo además que los cambios que han habido en la dirección ejecutiva del proyecto especial con el nombramiento de Carlos Neujas garantizan, ¿no es cierto?, que el proyecto especial está en las mejores manos ejecutivas para hacer realidad ese proyecto en los plazos señalados. Pero obviamente será necesario que el Congreso acompañe este proceso para garantizarnos de que cumplimos con esos plazos. En segundo lugar, sobre los costos económicos, yo quisiera decir que se ha hecho un esfuerzo por reducirlos. Hemos bajado de más o menos 4.125 millones, que era lo que estaba presupuestado, a 3.074, se ha hecho un ahorro de 1.000 millones, 1.051 millones de soles en términos de las obras que se van a hacer. Ya no se va a gastar los 527 en las obras para el remo, se va a hacer un ahorro importante en la vía deportiva, etc. Tiene tiempo adicional, congresista. Muchas gracias, presidente. Entonces, se está haciendo un esfuerzo por reducir los costos. Lo que terminaría costando esto no son 1.200, sino alrededor de entre 900 y 1.000 millones de dólares, que es un montón de dinero, pero al mismo tiempo tampoco son cifras exorbitantes. Estamos hablando del 0.5 del PBI o el 2.2 del presupuesto del año que viene.
distribuidos por supuesto en 4 años. Si utilizamos bien esos recursos, entonces pueden ser en efecto la palanca, ¿no es cierto?, que necesitamos, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Además, quiero decir sobre los recursos económicos que casi el 60% de lo que se va a invertir no se va a perder, sino va a quedar plasmado en infraestructura y en equipamiento deportivo, que va a ayudar precisamente para hacer un esfuerzo de promoción del deporte en el país. En relación con la preocupación del uso de los recursos, yo propongo, Presidenta, que le tomemos la palabra al señor ministro. Él ya ha venido varias veces, pero ha propuesto ahora venir cada 3 meses y cuando sea necesario, es decir, establezcamos un cronograma de acá a los Panamericanos para que venga acompañado. ¿Tiene tiempo adicional? Y si me permite, con cargo al tiempo en la bancada, 1 o 2 minutitos y termino. Entonces decía que tomémosle la palabra al ministro, armemos un cronograma, si es necesario cada 3 meses, si el Congreso quisiera que venga más seguido acompañando el señor Carlos Nejua, para que el Congreso ayude, ¿no es cierto?, fiscalizando, que es la labor que le corresponde, asegurarnos que se le ponga el ritmo a las obras que necesitamos para llegar a tiempo. Y también quisiera que como Congreso podamos ofrecerle al ministro el apoyo necesario para hacer los ajustes que requiere hacer en la arquitectura institucional del deporte, de manera de encarar estos Juegos y aprovechar de la mejor forma, digamos, estos Juegos para promover la actividad deportiva en el país, en la línea precisamente de alguna de las propuestas que ha hecho la congresista Leila Chihuán. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Eloy Narváez por 3 minutos. Gracias, Presidenta. Saludando al señor ministro, a todos los colegas. El Congreso tiene el derecho de interpelar y estamos haciendo uso de un instrumento democrático. Se han presentado las preguntas, el señor ministro ha venido, ha dado las respuestas correspondientes y nos ha aclarado temas interesantes. Había una pregunta en la que se le hablaba de 69 millones de soles y nos aclaró que en realidad eran 7 millones y picos. Eso es, de eso se trata. Acá no hay un tema personal, ministro, contra usted. Todos somos peruanos y queremos lo mejor para nuestro país. No hubiera estado usted sentado hoy día acá si no hubiera reventado en los medios de comunicación un acto de corrupción que corroe las entrañas del país. Una corrupción que se vive en todos los sectores públicos. Y si se trata de corrupción, acá deberían estar casi varios ministros hoy día, porque en todos los ministerios hay corrupción. En vivienda hay mucha corrupción, en transportes hay corrupción, en salud hay corrupción, hasta asesores corruptos se encuentran en el camino. Ante esa situación, nosotros pensamos de que esta corrupción tenemos que combatirlo todos. Pero estamos acá para poder juntos trabajar. En mi primera intervención acá en el Congreso yo dije bien claro, no es suficiente que el ministro sea honesto. Es importante que los viceministros sean honestos y que los directores generales sean honestos y que los administradores, los que manejan los fondos del Estado, sean gente honesta. El responsable del pliego es el titular y el titular es el ministro. Hay obviamente una responsabilidad, no directa, pero sí hay una responsabilidad política funcional, como máximo responsable de la institución, en este caso el Ministerio de Educación. Y eso significa, ministro, de que acá se nos demuestre, si es que lo tienen, sería bueno que nos haga saber qué documentos ha emitido su despacho para usted asegurarse de que los funcionarios del ministerio tenían que actuar en forma transparente y eficiente. Si hay esa documentación, entonces el titular de pliego cumple su función. Yo he sido titular de un pliego, como muchos congresistas que acá tienen experiencia. Y esa responsabilidad se demuestra con directivas, con documentos que uno tiene que generar desde el despacho a los funcionarios de los niveles inferiores que son responsables de los manejos del dinero del Estado. Entonces, acá nosotros, señores congresistas, tenemos que ser responsables. Hemos hecho un pliego de preguntas, se ha contestado estas preguntas y tenemos que actuar en consecuencia. Pero no debemos hacer persecuciones políticas que mucho daño podrían hacer al país.
Creo que hay avances en educación que hay que reconocerlo. En Ancash hay avances, pero también hay hechos terribles de corrupción. ¿Cómo no vamos a saber? Tiene tiempo adicional, congresista. Gracias, presidenta. ¿Cómo no vamos a saber que muchos profesores tienen que ser sometidos a una serie de vejámenes para acceder a un puesto público en el Ministerio de Educación, en nuestros departamentos? ¿Cómo no vamos a saber que en las UGELes hay mucha corrupción? ¿Y cómo no vamos a saber para entrar al Estado tienen que pagar por ese puesto público? Y en las compras que hace la UGEL no hay corrupción. La corrupción es como un cáncer en el Perú. Hay mucha gente metida en corrupción. Acá necesitamos hacer una revolución moral. Y quienes deben demostrar en esa revolución moral el ejemplo somos nosotros los congresistas. Ojalá que no estemos manchados en actos de corrupción. Pero tenemos que hacer un cambio en el Perú, invitar a los funcionarios del Estado que de una vez entremos a un proceso de cambio moral para que este país se encamine por el camino decente y correcto como debemos actuar. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Narváez. Tiene el uso de la palabra el congresista Armando Villanueva, de Acción Popular, por 5 minutos. No se encuentra el congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Jenny Vilcatoma, por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Lamentablemente no se nos ha alcanzado la documentación que hemos pedido en una primera intervención porque es necesario saber el contenido de los documentos con el que el señor ministro pretende el día de hoy justificar que no existe corrupción en el Ministerio de Educación. Sin embargo, no tenemos esa información objetiva. Lo que existiría, señora presidenta, en el Ministerio de Educación es una organización criminal que se está encargando de diezmar los fondos de la corrupción y es necesario que el señor ministro lo acepte. Pues vemos aquí cómo nuestra compra de computadoras se ha dado en diferentes fechas. Tenemos contrataciones del 2 de diciembre por 45 millones, del 22 de septiembre del año 2015, de enero del 2016 por 8 millones. Es decir, que un grupo de personas de manera reiterada en el tiempo vienen cometiendo actos de corrupción para apropiarse de los fondos. Otro elemento que podemos ver es que hay empresas de papel. La empresa Z&Z Inversiones, la empresa MT y FM estaría integrado finalmente por trabajadores que han trabajado directamente con la señora Ruth Vilca. Lo más grave, estamos hablando de compras realizadas mediante convenio marco, que es aquella modalidad que garantiza que no exista corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan dado estos actos de corrupción finalmente si este sistema de contratación garantiza que no exista? Ese es un indicio para considerar que estos actos de corrupción han venido direccionados desde la misma señora Ruth Vilca, que habrían tenido injerencia en el proceso de adquisición a través del convenio marco, que se habrían creado empresas de papel en los cuales los accionistas y finalmente las cuentas han sido de trabajadores que incluso han ejercido el cargo de vigilantes. Estas son empresas de papel. Necesitamos saber en este acto cuál es la vinculación que tiene el señor ministro Saavedra, pues la señora Ruth Vilca ha tenido este manejo por la confianza y la delegación que el señor ministro le ha dado para poder llevar a cabo todos estos procesos de selección. El dar la delegación a otro funcionario no quiere decir que se está desligando de la responsabilidad. Esta otra persona solamente le está representando. Quisiéramos saber cuál es la relación, cuándo conoció el señor ministro a la señora Ruth Vilca, cuáles son las acciones que se han realizado para que el señor ministro tenga conocimiento, la forma de contratación de estos trabajadores que finalmente habrían sido a quienes habrían ido a parar los fondos de las compras de estas laptops. Asimismo, necesitamos saber y que nos conteste. Un procurador sabe perfectamente que estos hechos son hechos que deben ser calificados como el accionar delictivo de una presunta organización delictiva. ¿Por qué denunciar solo por negociación incompatible, señor ministro? El titular del pliego, como lo ha dicho el congresista Mulder, no deja de tener responsabilidad solamente por haberle dado la delegación a otra persona. Sí tiene responsabilidad su despacho, porque usted le dio la delegación. Entonces necesitamos saber en qué condiciones conoció a la señora Ruth Vilca, desde cuándo la conoce
por qué esta señora pudo realizar este tipo de acciones de manera reiterada y por qué su procurador no denunció por asociación ilícita para delinquir, porque aquí hay actos reiterados en el tiempo que hacen ver la existencia de orientación en la adquisición del convenio marco, lo cual no debería tener lugar, y la existencia de empresas de papel integradas por testaferros que finalmente vienen siendo trabajadores que han dependido directamente de la señora Ruth Vilca. Por otro lado, en el tema de los panamericanos, yo quisiera preguntarle algo. El señor Luis Salazar Steiger tiene el grado de bachiller en industrias alimentarias, si no me equivoco. ¿Cómo es posible que usted como ministro, a través de la presidencia, haya podido contratar o nombrar a una persona que no tiene especialidad para poder manejar una especialidad, estudios, experiencia en el manejo de gestión de la organización de estos juegos? ¿Por qué contratar a una persona que solo tiene experiencia en la administración privada y que solamente tiene el grado de bachiller? ¿Cuál es la razón por la que usted contrata a una persona con esas características y con esa formación profesional para un cargo tan importante? Esa es una responsabilidad directa suya. ¿Y por qué dejó pasar tanto tiempo para todos los procesos, de forma tal que el día de hoy no hay una sola piedra puesta en la ejecución del plan maestro? Lo que aquí se está tratando de explicar son una serie de omisiones, de retardos. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Llega un momento en que las omisiones se convierten en omisiones encubridoras. Pues como titular del pliego y con personas tan cercanas hacia usted como la señora Desilú León, que cumplió la función de ser secretaria general del Ministerio de Educación, luego pasó a ser la presidenta encargada del proyecto especial. ¿Usted nunca se enteró? ¿Nunca se dio cuenta? ¿Por qué no cambiar oportunamente al señor Salazar si de manera reiterada se iban dejando pasar los plazos? En materia de lucha contra la corrupción, eso tiene una lectura, porque todo aquello que se pierde en plazos finalmente va a generar que se dé una construcción en un menor plazo. Ya no van a haber los mismos procesos de selección que habrían en un proceso normal. Se va a irrogar más gasto. Todas aquellas omisiones, señor, son directamente su responsabilidad. Yo rogaría, señora presidenta, que todos los documentos que ha invocado en este acto el señor ministro sean presentados también para poder tener elementos objetivos que nos hagan determinar su responsabilidad respecto a estos actos. Para que pueda culminar, congresista. Reiteraría, por favor, que nos pongan a la vista estos documentos. El día de hoy nos convoca en esta interpelación actos de corrupción. En su exposición el señor ministro no ha sabido absolver esos actos de corrupción que se le están cuestionando y necesitamos esa documentación para finalmente poder llegar a la conclusión si tiene o no lugar la interpelación en base a documentos objetivos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra ahora el congresista Segundo Bernal, 7 minutos. Gracias, presidenta. Mi saludo a mis colegas congresistas y al ministro de Educación. Presidenta, aquí el presidente de la República incluso se ha enfrentado incluso al Congreso, ha pechado al Congreso, ¿no? A decir incluso que para salvar a su ministro quiere incluso plantear el tema de confianza. E incluso también en Chile se fue a hablar mal de este Congreso de la República y a decir incluso que de alguna manera había unos intereses no declarados. Y aquí queremos de manera categórica, presidente, decir que aquí no está en juego el tema de la ley universitaria, no está en juego el tema de la SUNEDU. Aquí hay un tema clarísimo de presuntos actos de corrupción. ¿Dónde está, pues, presidenta, ese gabinete de lujo, ¿no?, que decía don Pedro Pablo Kuczynski? Y que a la luz de la verdad ahora vemos que realmente todo lo que nos han dicho ahora, incluso en el tema de la prueba PISA, es efectivamente puro humo, presidente. Y también decir que aquí hay un tema, al final voy a darle la interrupción a la congresista, por favor. Entonces decirle, presidenta, de que acá venimos por un tema de una información que ha traído
la unidad de inteligencia financiera y también de un fiscal de lavado de activos. Y es por temas muy serios, como son el tema de los 146 millones de soles en el tema de las computadoras. ¿Cómo es posible, Presidenta, de que incluso pues, y ahora la Contraloría General de la República ha dicho bien claro, que no son solo 146 millones, son más de 300 millones de soles? Y aquí hay responsabilidad política, presidente, del ministro, porque en su momento sí pues él dio la resolución para que esta señora Ruth Marina Vilca Tasaico, pues incluso en su momento fuera asesora viceministerial, jefe de la OGA, y luego de un programa de material nacional de programas educativos que terminó en una ejecutora. Encima le crearon una ejecutora, presidenta, la ejecutora 120, para que a través de ello ya vengan todo el tema del dinero que se ha gastado y que ha terminado en presuntos testaferros. Testaferros que incluye al esposo de esta señora, a un ex trabajador del Ministerio de Educación, al padrastro de este señor, el señor Daniel Rufino Lejao, un guachimán. Ahí terminaron 2.5 millones. ¿Cómo no va a haber responsabilidad política del actual ministro de Educación? Claro que hay una responsabilidad política, y la responsabilidad política tiene sus consecuencias. Yo esperaba ya que cuando se anunció la interpelación, ya el ministro ha debido dar un paso al costado, pero sin embargo se resiste todavía a dar un paso al costado. Entonces, presidente, y demás, para obviar el proceso de las licitaciones, claro, pues convenio marco, es decir, presidenta, contratos a dedo, para que se beneficien con un total incluso de 20 millones en el año 2015-2016. Entonces, presidente, una de las funciones del ministro también es supervisar, y ahora decía no sabía nada, ellos son responsables. ¿No es así, presidente? Entonces, ¿y qué decirle? Miren, esas computadoras, en un documento que envió el Ministerio de Educación, me dijo que habían 29 laptops para el centro educativo José Arrascue Chupillón del Centro Poblado Libertad Naranjito de Cance, distrito y provincia de Cutero. Presidenta, hasta el día de hoy no llegan las computadoras a dicho centro poblado, a dicha institución educativa. Esa es la forma en que se paga a nuestros niños, los más pobres del Perú, sobre todo en las zonas alejadas del Perú. Ahí, presidenta, ¿dónde han quedado esas computadoras? Hasta el día de hoy no llega ni una computadora a las zonas más alejadas como es esta provincia y un centro poblado de la provincia de Cutervo en mi región Cajamarca. Y es importante también, presidenta, que diga que cómo es posible que se van a invertir cerca de 4.500 millones de soles. Y en el tema de los Juegos Panamericanos, bienvenido, pero qué dejadez, qué desidia, qué desinterés del ministro de Educación para que recién se preocupe y diga vamos a tomar cartas en 3 años. No es posible, presidente. Y además, doble consultoría. Ya se dijo la primera consultoría con ACHESA y la segunda con Deloitte, por 13 y 8 millones respectivamente. Y aquí quiero referirme, presidenta, a un tema muy importante. Esta empresa ACHESA, que hizo el plan maestro, ¿acaso el ministro de Educación, a través de la presidencia, no sabía acaso que esta empresa estaba metido con el tema de Martín Belaún del Ocio, en el tema del estadio Elías Aguirre y todo el tema de los Juegos Panamericanos de Chiclayo? Entonces, presidenta, al final, un momentito, por favor. Entonces, presidenta, ¿acaso no sabían que nosotros estábamos investigando y el señor Martín Belaún del Ocio, acaso no tenía unos presuntos nexos con el señor Bosa del Instituto Peruano de Deporte? Y ahora después lo ponen incluso como el comité del Comité Olímpico Peruano. ¿Qué es eso, presidente? Entonces, y quiero decirle una vez más, el tema de los 80... le están pidiendo interrupción, si usted desea darla. Al final, por favor, presidente, si fuera tan amable.
Casualmente le decía porque ya está en el final y en los minutos adicionales no le puedo dar interrupción a nadie, por eso lo advierto. Bueno, entonces, interrupción. Diga usted, congresista Tapia. Interrupción. Congresista Arauz. Gracias, señora presidenta, y gracias al congresista Tapia. Simplemente solicitarle al Pleno, señora presidenta, que tengamos cuidado cuando decimos algo sobre la base de fuentes mal fundamentadas. Este tema de decir que el estudio de PISA es un estudio Bamba es totalmente falso. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a una fuente que no contrasta información, como es el semanario Hildebrand sus 13. ¿Ok? PISA es una prueba que se realiza con el auditada por la OECD. El Pleno ha ido representado por diferentes miembros de las diferentes bancadas, incluyendo a la señora presidenta, a la OECD, entidad a la cual todos queremos participar. Y el nosotros decir que es una actividad Bamba, estamos desacreditando una institución que tiene el mayor de los prestigios y al que pretendemos nosotros acceder. Esta fuente es una fuente errónea, no contrastada con la información. Puedo dar toda la información con el detalle que es necesario, señora presidenta, pero creo que pedirle al Pleno que tengan cuidado cómo se expresan, porque... Gracias, congresista. ¿Puede continuar, congresista Tapia? Me pidió otra interrupción el congresista. Congresista Gino Costa. Presidenta, gracias, congresista Tapia. Yo no sé si mi colega el congresista ha estado presente durante la larga exposición y respuesta que ha dado el ministro Saavedra a las 18 interrogantes que le he hecho llegar al Congreso, porque, digamos, todas las cosas que usted ha afirmado en su intervención han sido respondidas por el ministro. Usted dice que han habido dos consultorías, ya explicó que una de ellas ha sido una consultoría mandada a hacer por el Comité Olímpico Peruano, que no tiene que ver nada con el gobierno peruano. Hay solo una consultoría, no hay dos. Entonces, yo le rogaría, no sé si Segundo Tapia estaba presente cuando, por intermedio de la presidencia, cuando habló el ministro, pero yo creo que hay que, digamos, escuchar al ministro lo que ha dicho y no repetir falsedades después de las aclaraciones que él ha hecho. Muchas gracias. Congresista Tapia, para que continúe. Gracias, presidente. Bueno, ya que tocaron las pruebas PISA, decimos que el año 2012 estábamos en el último lugar, 65 de 65 países. El 2015 estamos en el puesto 64 de 70 países, pero lo que no le han dicho es de que se han agregado 5 países africanos. ¿Y qué le ganamos a Brasil? Porque Brasil ha caído 14 puntos. Entonces acá pues estamos vendiendo humo, presidenta. Y otro tema importante, es decir, que quería también tocar es el tema de los... Son cerca de 80 millones que se gastan en propaganda del Ministerio de Educación para los diferentes medios de comunicación del país. 80 millones, presidente, del Ministerio de Educación para... Tiempo adicional, congresista. Gracias, presidente. Entonces, y así también decirles de que realmente, y ahora sí quiero tratar un tema, presidenta, de nuestras regiones, de Cajamarca, del sur, del norte, del centro del Perú. La educación está abandonada, los niños se quedan dormidos porque ni siquiera tienen un almuerzo. Y la infraestructura, presidenta, 80% no tienen servicios básicos, el 65% la infraestructura no sirve. No tienen internet en el 92% de los alumnos. Esa es nuestra realidad, presidente. Miren, el per cápita por alumno son 10.200 en otros países y en el Perú $1.100. Y eso le agregamos las 880 millones de consultorías, presidenta. Es la forma de invertir el dinero en consultorías. Y en cuanto, presidenta, debemos decirle pues que del presupuesto de los 26.000 millones de soles en los gastos de inversión, solamente se ha gastado el 60%. Congresista, un minuto adicional. Gracias. Ni siquiera lo poco que tenemos lo sabemos gastar. Y se ha convertido, pues, presidenta del Ministerio de Educación en la caja chica de los otros ministerios. No, porque ahora incluso otros ministerios, como no saben gastar, pues tienen que llevar a otros ministerios. ¡Qué lástima! Es una desgracia lo que está pasando con la educación en el Perú.
Entonces, para terminar, presidente, debo decirle, y ni siquiera pues nuestros profesores con sueldos de 800, 1.000 soles, 1.500 soles, esa es la forma como se paga a nuestros presidentes, a nuestros profesores de todo el Perú. Para terminar, presidente, debo decirle que acá estamos viendo un tema de presunta corrupción. Y cuando existe un problema de presunta corrupción, el ministro debe dar un paso al costado. Caso contrario, revaloremos en su réplica y veremos la decisión que vamos a tomar. Pero las personas que no están a la altura deben irse a su casa. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Tiene el uso de la palabra por 8 minutos la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quiero saludar al señor ministro Jaime Saavedra y proceder a realizar las preguntas pertinentes, considerando que la situación actual del deporte en nuestro país es irregular y preocupante. Es importante recordar que el deporte es una actividad noble que enseña a nuestros niños y jóvenes valores y principios. Les enseña a trabajar en equipo, disciplina, a saber ganar y perder, y el espíritu de lucha para salir adelante. Razón por la cual, y a través de la presidencia, exhorto al señor ministro a que nos dé respuestas claras que puedan ser plasmadas en acciones que sirvan para limpiar la situación lamentable en la que se encuentra el deporte en nuestro país. Ya que si existió algún tipo de acto de corrupción, situación lamentable en la que se encuentra el deporte en nuestro país. Ya que si existió algún tipo de acto de corrupción, el señor ministro debió tener conocimiento como titular del sector, ya que la responsabilidad política no solo se da por acciones, sino también por omisiones, siendo una de las grandes omisiones de su sector los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, así como la falta de fiscalización al IPD y a las diversas federaciones y entidades miembros del Sistema Deportivo Nacional. Señora presidenta, por su intermedio voy a ser muy detallista en las preguntas al señor ministro, ya que aún con el pliego de preguntas y respuestas no ha dejado claro el panorama. ¿En qué fecha se enteró de que existían irregularidades en relación a los fondos que se entregaron al Comité Olímpico Peruano por parte del Estado peruano? ¿Y cuánto tiempo transcurrió desde que tuvo conocimiento de que este hecho hasta que su cartera tomó la decisión de no transferir más fondos y de iniciar los procesos legales correspondientes? En pocas palabras, si se sabía que existían irregularidades, ¿por qué se siguieron autorizando transferencias al Comité Olímpico Peruano? Asimismo, quisiera saber por qué si ya se había realizado la transferencia al Comité Olímpico Peruano de los $3.300.000 que representaba el primer pago por el derecho de transmisión de los Juegos Panamericanos, el señor ministro supuestamente se comprometió con la ODEPA, según un acta de la reunión del Comité Ejecutivo elaborada con fecha 9 de marzo de 2015, a efectuar nuevamente dicho pago. Sobre el mismo tema, quisiera saber cuál es la verdad sobre el pago de la primera cuota, porque por un lado tenemos al señor Carlos Neuhaus, que en las declaraciones que brindó al diario Perú 21, el 16 de octubre del año en curso, mencionó que la primera cuota que se le tenía que pagar a la ODEPA se le entregó al Comité Olímpico Peruano, pero que éste usó el dinero para resolver el problema de los Juegos Bolivarianos. Por otro lado, tenemos la versión del señor Quiñones y de la ODEPA, que envía una carta indicando que no existe deuda alguna, donde entenderíamos que el pago o se realizó o una situación más grave aún, que la ODEPA estaría encubriendo al Comité Olímpico Peruano. Y por último, tenemos la transcripción de una conversación del señor Bosa, en la que señala que recibió una llamada del despacho del señor ministro, en el que deben mantener un mismo discurso en ese tema del pago del Comité Olímpico, que no ha hecho. Entonces, ¿cuál de las tres situaciones ocurrió realmente? Además, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, se ha venido mencionando que el Comité Olímpico Peruano es un ente privado y que están a la espera del pronunciamiento del Consejo de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. Sin embargo, sabemos que quienes han integrado este consejo son personas vinculadas al Comité Olímpico Peruano,
Entonces, ¿qué justicia podemos esperar? ¿Por qué entonces el IPD o su despacho no han tenido la iniciativa de presentar una queja formal escrita ante el Comité Olímpico Internacional con sede en Suiza? Señora Presidenta, el señor Quiñones, en la sesión del Grupo de Trabajo de Deporte el pasado 2 de diciembre, señaló que el plan maestro elaborado por AIESA fue un aporte del Comité Olímpico Peruano y además indicó que el plan fue enviado a la PCM en junio del año 2014 para su revisión. Por su intermedio, deseo preguntar al señor ministro si es correcto que el plan maestro elaborado por AIESA fue un aporte del Comité Olímpico Peruano. ¿Por qué no lo usaron? ¿Por qué ahora se desconoce este plan maestro y se ha tenido la necesidad de contratar otro plan maestro? En declaraciones dadas por el señor ministro el 11 de octubre de 2014, publicadas en el diario El Comercio, le mencionan que el 12 de agosto de ese año la PCM recibió el plan maestro. El señor ministro señaló que el pronunciamiento estatal sobre este tema se daría en marzo de 2015, indicando que estamos a tiempo, pero tampoco sobran los días. La PCM aprueba y comenzarían las licitaciones. Las obras deberían iniciarse lo máximo a finales del próximo año. Es decir, de acuerdo a las declaraciones del señor ministro, sí se reconocía un primer plan maestro, que hoy se desconoce, el mismo que ya contaba en su momento con la aprobación en términos generales por la ODEPA. Entonces, ¿por qué retrocedimos en lo que ya se había avanzado en el 2014 en relación a los Juegos Panamericanos? Me solicita una interrupción la congresista Chihuán. Sí, congresista Chihuán tiene la interrupción. 2 minutos o 1 minuto. Los 2 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Noceda. Retomando lo que acaba de manifestar la congresista Noceda, no solo que no se toma en cuenta, no se reconoce cuando ya, por ejemplo, la señora Ana Jara en su momento, como presidenta del Consejo de Ministros, recibe el plan maestro hecho por AIESA gracias a intervención del Comité Olímpico Peruano. Lo mismo lo recibe y firma la señora alcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como las diferentes federaciones como Esgrima, Nacional Ecuestre, Federación Peruana de Ciclismo, de Canotaje, de Béisbol, de Handball, Federación Peruana Deportiva de Tiro, Tenis de Mesa, Federación Peruana de Tenis, Federación Peruana de Taekwondo, Pentatlón Moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Casi la mayoría de federaciones reconocen el plan maestro, dicen que están de acuerdo con lo que se les presenta en el mismo y después de eso se contrata a la empresa Deloitte para hacer un plan maestro que va a costar 4 veces más del que ya estaba repartido y aprobado por las federaciones y por las autoridades nacionales. La pregunta es, ¿se conocía o no se conocía la existencia de este plan? Gracias, congresista Noceda. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chihuán. Puede continuar, congresista Paloma. Gracias, presidenta. Sobre otros eventos deportivos. En relación a los Juegos Bolivarianos, quiero preguntar si el señor ministro tenía conocimiento de que la empresa AIESA, vinculada a Belaún del Ocio, se le canceló por el total del servicio de supervisión de obras en el año 2012, antes de que se realicen estas obras, cuando este pago, lógicamente, se debía efectuar en el año 2014. ¿Qué acciones tomó el despacho del señor ministro al asumir la cartera? En relación a los oficios 745-2014 PIPD del 25 de julio de 2014 y el 778-2014 PIPD del 8 de agosto de 2014 que envió el señor Francisco Boza cuando era presidente del IPD al despacho del señor ministro, solicitando que se postule a la ciudad de Lima como sede para los Juegos Mundiales Lima 11 para el 2021, quisiera saber si alguna vez se respondió a dicho pedido.
Porque si ya existían irregularidades en la administración del deporte, mientras el señor Saavedra era ministro, ¿por qué seguimos postulando a más eventos internacionales de costo oneroso para los cuales evidentemente no estábamos preparados? Al existir tantos presuntos actos de corrupción o presuntos malos manejos dentro del Comité Olímpico Peruano y las federaciones a nivel nacional, ¿qué solución se va a dar al país para que nuestros deportistas puedan participar dignamente a nivel nacional e internacional? Lo he vivido en carne propia como deportista. El apoyo no llega o en el mejor de los casos es muy limitado. ¿Qué acciones se van a tomar para que los recursos lleguen a los deportistas y no se pierdan en el camino? Señora Presidenta, la corrupción se está convirtiendo en el peor flagelo que agobia a nuestro país. Y todos los peruanos nos vemos afectados. Y en este caso se están perjudicando nuestros valiosos deportistas y nuestra imagen como país. Lo que debió ser una oportunidad de desarrollo para el Perú ha desencadenado en una secuencia de hechos que hasta el momento no se llegan a esclarecer y que nos han llevado a esta interpelación. Quedo atenta a las respuestas del señor ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista Paloma. Tiene el uso de la palabra el congresista Bienvenido Ramírez por 5 minutos. Señora Presidenta, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Señor Saavedra, buenas tardes. En primer lugar, quiero referirme a la gran cortina de humo que se viene desarrollando de la prueba PISA, que mis colegas ojalá que estén informados los que han refutado a mi colega Tapia, pagada por el Ministerio de Educación en todos los medios de comunicación a nivel nacional para tratar de justificar los actos de corrupción de las compras de computadoras realizadas por el Ministerio de Educación de más de 300 millones de soles, según informa la Contraloría General de la República, materia presente de la interpelación. Y quiero decirles, colegas, esta interpelación son por los actos de corrupción que vienen sucediendo en el Ministerio de Educación, que no quieran engañar al pueblo diciendo que es por las universidades, engañando a nuestros estudiantes de las universidades. Señora Presidenta, la prueba PISA es un negocio más que una evaluación. Es absolutamente impactante y vergonzoso ver que algunas personas, por lo demás racionales y bien educadas, creen que las puntuaciones de las pruebas de PISA muestran la calidad de sus sistemas educativos, la eficacia de su profesorado, la capacidad de sus estudiantes y la futura prosperidad de la sociedad. Julio Carabaña, uno de los sociólogos internacionales de la educación más reputados, ha publicado recientemente la investigación de la inutilidad de PISA para las escuelas. Inutilidad, donde demuestra sólidamente que este programa de evaluación internacional carece de valor para ayudar y mejorar la enseñanza en las aulas y el funcionamiento de las escuelas. Opinión que es compartida con el especialista León Transpebel. Quiero decirles, esta prueba PISA, ¿dónde la hicieron? En Lima, pero no lo han hecho en los lugares recónditos de las regiones del Perú, donde verdaderamente se ve la educación muy precaria de nuestros pueblos y de nuestros educandos, de donde pertenezco. Entonces pregunto, señora Presidenta, ¿por qué el ministro de Educación con recursos del Estado ha utilizado el contrato de publicidad a un resultado que no beneficia a la educación, engañando a la población con un supuesto éxito mediático y político para distraer a la población de los actos de corrupción e incapacidad de gestión en su sector de educación? Señora Presidenta, un total de 83 grandes expertos internacionales de educación enviaron una carta al director del programa PISA, expresando su preocupación por la cada vez mayor la influencia que empieza a tener en las prácticas educativas en muchos países como resultado de PISA. Los países están reformando sus sistemas educativos, buscando soluciones a corto plazo, con la esperanza de mejorar el ranking, pese a que la investigación muestra que los cambios duraderos en las prácticas educativas necesitan décadas. Además, explican
Al centrarse en un reducido conjunto de aspectos susceptibles de ser medidos, PISA distrae la atención de los objetivos educativos menos susceptibles o imposibles de ser medidos, tales como el desarrollo físico-moral, cívico-artístico, reduciendo progresivamente, peligrosamente, de este modo nuestra imaginación colectiva en torno a lo que se debería ser la educación. De ahí la invisibilidad, pertusión y de utilizar PISA para llevar las políticas educativas en una dirección determinada, no solo porque las capacidades que mide PISA depende poco o nada de las escuelas, sino porque ni siquiera depende de los cambios pedagógicos y políticos que PISA propone. Este fallo fatal inutiliza completamente a PISA para su objetivo principal, ayudar la mejora de las escuelas y los sistemas educativos. Afirma este especialista, no se trata de un fallo secundario o accidental, sino de un fallo de esencia fatal, que convierte PISA primero en un fracaso y en el tiempo un fraude. Señora Presidenta, el Ministerio de Educación debería informar cuánto ha costado al país la prueba PISA y cuál es el negocio que tiene, ya que OCDE es un organismo económico privado, a diferencia del UNESCO UNICEF, que está naturalmente sesgada a favor del papel económico de las escuelas y aliadas a compañías multinacionales con fines de lucro, listas para obtener beneficios financieros. Tiene un minuto adicional. De los problemas reales percibidos que muestra PISA. Señora Presidenta, la editorial británica Pearson, multinacional educativa más grande del mundo, dueña además que financia Times Economics, logró el contrato para los exámenes de PISA del 2015 que pagan los ministros de Educación y la exclusiva para la creación de la plataforma digital que lo sustenta. Pearson no solo redacta los exámenes, también los corrige y aporta las herramientas informativas para analizarlos. Según el académico canadiense Donald Houston, Pearson utiliza PISA como cabeza de puente para manejar los hilos de la educación mundial. Es un plan ambicioso para comercializar sus productos y servicios. Señora Presidenta, acá nos preguntamos, ¿por qué una empresa privada y con ánimo y fines de lucro tiene tanta influencia en el sistema educativo público del país? Este contrato de la prueba PISA tiene que ser auditado por la Contraloría General de la República y Para que pueda terminar, congresista Ramírez. Desde este escaño, por favor, un momentito, colega. Déjenme conducir el debate. Les voy a agradecer a todos, les estoy dando la oportunidad con los tiempos. Si hacen comentarios, vamos a demorar más todavía. Dejen hablar al orador. Por favor, congresista Ramírez, continúe. Desde este escaño solicitamos al señor Contralor General de la República que investigue este contrato de prueba PISA. Señora Presidenta, mediante el oficio 084-216 le solicité al ministro de Educación la ejecución del proyecto educativo Mejoramiento de la Gestión Educativa para el logro del aprendizaje en los alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria de la educación básica regular de la región de Tumbes. El fundamento de la petición no tenemos en la Ley General de la Educación, Ley 28044, y sus modificatorias que establecen los lineamientos generales de la educación del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y de las sociedades. Señora Presidenta, la región de Tumbes es una zona abandonada de fronteras con citados proyectos que pretendían atender promedio de 56.000 alumnos, con logros de aprendizaje y alumnos a nivel inicial, primaria y secundaria, acorde a los estándares nacionales, pero al señor ministro de Educación no le importó. Para que pueda culminar, congresista, ahora sí. Señora Presidenta, ¿saben cuál fue la respuesta de este señor ministro? Que la unidad ejecutora del Ministerio de Educación no dispone de los recursos financieros que le permitan atender los requerimientos. Señora Presidenta, es irónico no tener recursos para la educación, pero sí para transferir los recursos del Ministerio de Educación al Ministerio de Salud. Señora Presidenta, quiero decirle a este señor Saavedra que la interpelación es
es por la corrupción. No estén engañando al pueblo utilizando las universidades. A nuestros pueblos la educación no va a mejorar. Señor ministro, señor Saavedra, tenga dignidad y tenga sangre en la cara, renuncie y no ponga en riesgo la educación del pueblo peruano. Y el pueblo se lo va a agradecer. ¿Será que este gobierno le estará pagando favores políticos a usted de las campañas políticas? No, señor, no podemos poner en riesgo la educación de nuestro pueblo peruano. Y querer decirles a mis colegas que dejen de franelear. Acá tengo una franela para entregarles. Gracias, congresista Ramírez. Gracias. Congresista Edgar Ochoa, del Frente Amplio. Presidenta, el congresista Cancio me pide los 2 minutos de interrupción, por favor. Congresista Cancio, los 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Las bancadas que ahora han presentado esta interpelación son bancadas que conocían todos los problemas que se tenía y que se arrastraba con la organización y la realización de los Panamericanos. Y lo sabían desde hace mucho tiempo. Sabían claramente que el mes de octubre de 2013 fue elegida sede la ciudad de Lima. Sabían muy bien de que hasta febrero de 2015, que recién se crea el proyecto especial y la COPAL, no se había hecho absolutamente nada. Sabían de la serie de hechos de carácter irregular que se han presentado entre los miembros de la COPAL, del proyecto especial y del Ministerio de Educación. Es decir, conocían todo y lo sabían muy bien cuando hace unas semanas se aprobó el presupuesto nacional. En ese presupuesto, estas mismas bancadas autorizaron al ministro, que ahora reclaman todo lo que ya sabían desde hace mucho tiempo, ¿no?, que gaste todo lo necesario para hacer los Panamericanos, que todos sabemos alcanza la friolera suma de $1.200. Esto demuestra de que efectivamente esta interpelación no es más que una justificación para acorralar al gobierno y bajo la amenaza de la moción de censura conseguir de repente más puestos para sus militantes. Esto no lo podemos dejar pasar, porque esto los pinta de cuerpo entero. No les interesa la educación, pues al Frente Amplio sí le interesa la educación. Y si ustedes fueran honestos, esta interpelación debería ser sobre la gestión educativa del ministro. Y el ministro debería estar respondiendo acá cómo es que hay más de 14.000 expedientes de infraestructura por atender y a quienes se les ha dicho que no hay presupuesto. ¿Cómo es que el 80% de las instituciones... Gracias, congresista. Congresista Ochoa. Presidenta, por su intermedio, señalar que tal vez hoy estemos viviendo un hecho fundamentalmente importante que habíamos advertido en el mes de agosto, cuando nos incorporábamos a este Congreso. Señalar además que hoy podemos ir demostrando que no es suficiente que el crecimiento económico y que la política económica de acumulación de unos cuantos, mientras vaya bien, no pasa nada en el país. Hemos advertido en la Comisión de Educación en el mes de agosto, en conversación con el señor ministro de Educación, por intermedio suyo, señora presidenta, que llegaríamos a este punto, que llegaríamos a este nivel si no se empezaba a abordar el tema educativo con responsabilidad. Hoy estamos ante una interpelación con 2 contextos diferentes. Uno, que al parecer, preocupados en un tema deportivo, no habiendo ni existiendo plan de desarrollo de deportistas competentes, podríamos, como se interpreta socialmente, estar detrás de una presión de ejercicio de poder. Y por otro lado, una situación que podría estar en el trasfondo tras el retorno a un sistema de gestión universitaria caduca. Hoy, señora presidenta, estamos ante un hecho que ojalá el Congreso empiece a ejercer mayor responsabilidad sobre lo fundamental en un país como es la educación. Señor ministro, por intermedio de la presidencia del Congreso, que su despacho se desviva por pedir
facultades para poder liberar más de 6.000 millones de soles para poder entregarlos a un empresario para que pueda tener facultad de usarlos y direccionar las diferentes obras. Es fácil entender de este contexto que en 146 millones de soles para compras direccionadas es una gran probabilidad y esperemos realmente que pueda sancionarse drásticamente sobre este hecho. Yo quisiera, por intermedio de la presidencia, colegas, señalar solamente algunos puntos que creo que es consustancial del tema educativo. Por un lado, los aprendizajes. Se habla acá que si creció, que si no creció, si la prueba PISA u otras, incluso con conceptos completamente distorsionados sobre ella, pero tenemos que ir señalando que a nivel de aprendizaje, señor ministro, durante su gestión ha habido una política selectiva. La educación rural ha sido abandonada. 10 puntos ha crecido la brecha entre educación urbana y la educación rural y no escuchamos en su plan ninguna propuesta que permita mejorar las condiciones de la educación rural. Al contrario, pretendemos gastar 1.200 millones de dólares en unos juegos que corresponden a la capital del Perú, a Lima. 1.050 instituciones educativas rurales se construirían con ese presupuesto o eventualmente por lo menos un centro de alto rendimiento deportivo en cada una de nuestras regiones. Los aprendizajes pueden decir que están creciendo, no están creciendo, no es tan cierto. Hay que empezar a ver cómo es que los promedios nos pueden estar complicando en esta situación. Lo más grave de todo esto es el tema de la ruralidad. Por otro lado, señora presidenta, por su intermedio, quisiera señalar también que esta política de selectividad nos ha dicho también en el caso del presupuesto que un estudiante de secundaria tiene en promedio más de 8.000 dólares o soles por inversión por año. El COAR, señora presidenta, gasta por estudiante 37.000 soles en la secundaria y en una secundaria común al promedio 3.000 soles. Vamos a suponer que el tema de los aprendizajes sí está muy bien. Vamos a reconocer que está habiendo crecimiento en los aprendizajes. ¿Quiénes son responsables de ello? El magisterio. ¿Quién responde a que los aprendizajes estén mejorando? El magisterio. Y si esto es cierto, señora presidenta, entonces ¿por qué el ministerio ejerce una gestión de espaldas al magisterio? Con indiferencia al magisterio. Le niega un incremento que está comprometido con el propio presidente de la República. No se va a garantizar a partir del próximo año los 2.000 soles. Con incertidumbre, además, que el incremento que se está pidiendo es solo para 90.000 maestros en primera escala, sin que nosotros podamos conocer qué significará si esto será acumulado en la segunda, tercera o hasta la quinta escala. Y dicho sea de paso, hasta la tercera escala, el 87% de los maestros está hasta la tercera escala. Señora presidenta, la situación de los contratados. 37% de los docentes en el país son contratados, sin gozar ni un solo beneficio. Y estos no tienen oportunidades reales para poder ser nombrados. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Claro, el país requiere mano de obra barata. Y esto no puede continuar así. Y por eso es que somos responsables para garantizar que el presupuesto se puede incrementar. Tiempo adicional. Y se debería incrementar, señora presidenta. Indiferencia absoluta sobre la deuda social al magisterio. Indiferencia absoluta. Se niega a poder reconocer que los saldos presupuestales pueden contribuir a cumplir una responsabilidad histórica con los maestros y lo que hemos logrado de 100 a 180 millones, que no es solo para el magisterio, se niega todavía a pagarles a los más ancianos, porque no se puede pagar por encima de los 50.000 soles. Y a los más ancianos le debemos por encima de ello. Por otro lado, señora presidenta, hay absoluta indiferencia con los cesantes jubilados. Y el ministerio dice, es responsabilidad del Ministerio de Economía. Los docentes del BRAE, 3,5 millones corresponde reincorporar al ámbito de Vilcabamba y Echarati para que no tenga problema. Pero este año han parado casi un mes. ¿Por qué? Porque el COE-BRAE dispuso una nueva caracterización geográfica y el ministro dijo, muy bien, al día siguiente les quito el bono. Lo mismo ha sucedido con el INEI cuando... Tiempo adicional para que pueda terminar. Lo mismo ha sucedido con el INEI cuando ha cambiado la tipología. Tipología rural 1, tipología rural 2. El maestro ya no recibe 500 soles por trabajar en zona rural, sino 100 soles. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación? Muy bien, a partir de mañana se lo retiro.
docentes, directores que no tuvieron la oportunidad de ser evaluados y determinar su desempeño, fueron retirados. Hoy día, señora presidenta, el juez que dio la medida cautelar ha sido retirado. Esperemos que no sea por este hecho. Por otro lado, se ha despedido a más de 15.000 maestros. Quiero cerrar solamente mi participación, señora presidenta, por el tema de los tiempos. Se ha pedido facultades para administrar los recursos de los panamericanos, pero los colegios de alto rendimiento, señora presidenta, tenían que haberse entregado en este año 2016. Y no los vamos a tener hasta el año 2021, porque el Ministerio de Educación se ha demorado año y medio para determinar la caracterización de lo que es un colegio de alto rendimiento sobre el cual se puedan hacer expedientes técnicos. El tema educativo, señora presidenta. ¿Para qué pueda terminar? El tema educativo, por su intermedio, señora presidenta, es absolutamente delicado y exige de este Parlamento mayor responsabilidad, mejor compromiso para garantizar que nuestros hijos y nuestras hijas no estén vulnerados, además por un currículum que se pretende implementar que vulnera el aprendizaje en lengua materna, que vulnera la autonomía del maestro para preparar sesiones de aprendizaje y que estoy convencido se va a pedir que no se implemente. Hagamos eco de lo que se está pidiendo a nivel nacional, que la educación sea realmente un eje fundamental del desarrollo del país, y eso exige el compromiso de todos nosotros. Esperemos que el señor ministro finalmente deje sin efecto este decreto del COEBRAE, ¿no es cierto?, que pida que se deje sin efecto para que se incorpore a Vilcabamba y a Charati, y finalmente que deje sin efecto la libre sindicalización de los docentes y que no sea un sindicato nacional el que le autorice quién es el representante del maestro. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista.